yo me llamo Estela Pereira, tengo 67 años, trabajé en la universidad desde el año 75, no recuerdo qué mes, creo que mayo, no recuerdo la verdad cuándo ingresé, y trabajé hasta el 31 de enero del 77. Un año y medio habré trabajado más o menos, un poquito más quizás. Yo estudiaba y trabajaba todo en la universidad. Estudiaba ciencias de la información y trabajaba en lo que se llamaba despacho, que estaba en el rectorado, en el mismo pabellón donde estaban el rector, el secretario académico, y nosotros teníamos una oficina muy grande que ocupaba, o sea, se ocupaba de dos cosas: despacho, que era donde estaba yo, y mesa de entradas. Eso era juntos, estábamos dos oficinas juntas, en realidad era una sola oficina dividida en dos. Eh, bueno, ese periodo yo trabajé durante el 75, hubo democracia, hasta el 24 de marzo del 76, que vino la dictadura, y bueno, cuando volvimos, porque el primer día fue asueto, si no me equivoco, no me acuerdo si fue uno o más días, eso no lo recuerdo. Cuando volvimos, había ya una intervención militar con gente de la Fuerza Aérea. Ahí estaba el nuevo rector, que era un profesional, no recuerdo ahora el cargo, el título, porque era un título universitario que tenía. Y el secretario académico, que sí, de él me acuerdo perfectamente, era dentista, si no me equivoco. Bueno, mi jefe en ese momento era Raúl Antonio Ponce, que era un militar retirado y que venía, era como de carrera, estaba en la universidad. Yo creo que había entrado con maestre, pero no estoy segura. Ujú. Cuando vino la dictadura militar, él ya estaba, no es que entró con ellos. Ujú. Eh, bueno, más o menos eso. Tengo dos hijos, soy escritora, entre otras cosas, y jubilada. En este momento ya estoy jubilada, trabajé 40 años en una obra social, fui inspectora de OSECAC durante 40 años. A los 40 años de trabajo y 61 años de edad me jubilé. ¿Qué escribís, Estela? Yo escribo cuentos y relatos, tengo un libro publicado que se llama De Ujú. Mariposas y Libertades, estoy preparando mi segundo libro. Eh, Escribo crónicas y también hago análisis internacionales, de política internacional. Ujú. Buenísimo. Escribí un tiempo para la revista Socompa, escribo para otros medios, a veces me publican, me han publicado notas internacionales en el diario El Observador de Uruguay, en la revista Tramas, en Socompa, y no sé, en algunos otros lugares que me van pidiendo las notas, porque yo suelo escribir en las redes, y bueno, me piden las notas. A veces me dicen, bueno, ¿por qué no escribís algo sobre lo que está pasando en Ucrania? Especialmente porque soy más como un especialista de ese tema, Ujú. porque realmente me apasiona, y bueno, yo vengo siguiendo eh, toda la situación de Ucrania desde el golpe de Estado de 2014. Más desde una Así, mirada como geopolítica, ¿no? así es. Es una mirada geopolítica. ¿Quieres contarnos un poco sobre tu juventud? ¿Cómo sabemos que provenís de una familia militante? Queríamos saber si Ah, militabas en los 70, si nos querés sí. comentar tu experiencia, también cómo fue Bueno, tu yo, trayectoria en la universidad, también en ese periodo, nos decís que eras estudiante y trabajadora. yo vengo de una familia que era muy peronista. Mi papá era muy peronista, pero era un peronista un poco extraño, muy enamorado de Rusia y de la Unión Soviética, muy enamorado del Che. Eh, Mi padre era un hombre sumamente politizado. Y yo fui un poco su hija directa, algo que no lo sabía, lo supe después de que él falleció. Eh, Así que él a mí fue como que tuvo conmigo una especial dedicación para que yo fuera lo que fui.
A los 13 años empecé a militar en lo que llamaban la gloriosa JP, que era, yo militaba en las regionales, en la regional tercera de la Juventud Peronista, y las regionales pertenecían, eran el brazo juvenil de la tendencia, algo que yo en aquel momento no sabía y que no supe durante, no sé, 40 años. Hace un par de años atrás, leyendo, no sé qué estaba buscando en internet, bueno, caigo en una página donde hablaba de las tendencias que había, o sea, de las corrientes que había dentro del peronismo revolucionario, y ahí me vengo a enterar que yo pertenecía, sin saber, a, a la tendencia, que era quizás la corriente más de izquierda de todo el peronismo del momento, más que inclusive que Montoneros. Pero bueno, me enteré ya de grande, y creo que eso también explica después todo mi devenir, ¿no? Mi posición ideológica siempre fue la misma. A mí me dijeron que a los 30 años iba a cambiar, pero no cambié, no cambié. En todo caso me radicalicé, pero no cambié. O sea, cambié para mi criterio, para mejor. Más Tengo, formada. claro, en aquel Experiencia. momento no tenía ninguna formación, no, era muy intuitivo todo. Yo me quedé en el peronismo hasta que Perón dijo que éramos unos imberbes, ahí me enojé mucho, me sentí muy traicionada y me retiré. Creo que esa ida del peronismo me salvó de alguna manera la vida, porque cuando vino la dictadura yo ya me había ido, ya me había ido, es así. No militaba dentro de la universidad, no hice nunca actividad política en esos años, ¿no? Dentro de la universidad, sí militaba afuera de la universidad antes de lo que pasó con Perón. Después ya me fui porque me enojé, y sigo pensando que fui hasta bastante lúcida en ese momento, porque pude ver, a pesar de la poca formación, pude ver que el proyecto por el cual todos nosotros militábamos no se iba a cumplir. Cuando vino la dictadura, cayeron presos algunos compañeros, hay desaparecido el marido de una compañera de escuela, el marido de María Rosa Donalicio, que se llamaba Rodolfo Ponce, este, le decían Rodi, yo lo recuerdo muy, muy bien a ambos. Este, Ni siquiera sabía que militaba él, la verdad, no sabía nada. Me enteré ya también de mucho tiempo después, cuando me encontré con María Rosa y me enteré de su filiación política cuando desaparece, que desaparece en Córdoba, pero yo no lo sabía. Y bueno, después vino la dictadura, todos nos guardamos lo más que pudimos. Yo me fui porque me sentía ciertamente un poco perseguida dentro de la universidad por este Ponce que nos contaba barbaridades y nos semblanteaba, y yo tenía mucho miedo, y, y me terminé yendo, escapando prácticamente. Me fui muy bien, todo bien, no es que, es decir, era toda una sensación todo esto, no era una cosa eh, tan visible, aunque a mí me siguió un tipo durante un tiempo, ya no recuerdo cuánto tiempo, me seguía de la universidad a mi casa, si yo iba a la carnicería se paraba en la puerta de la carnicería, yo volvía a mi casa, el tipo se paraba en el árbol de la puerta de mi casa, yo vivía en el barrio Alberdi, y bueno, todo eso crea una situación de mucho terror, porque la verdad que manejaron el terror. No sé si nosotros estábamos preparados para el terror, creo que no, creo que no. Y más la gente tan joven, porque yo también era muy, muy jovencita, demasiado, ¿no? Si a los 13 militaba, calculen que yo me fui
del peronismo a los 16, 17 y entré a la universidad con 18. 18 Así, años tenías, Estela, cuando sí, entraste como sí. secretaria, ¿no? En el rectorado, nos comentaste No, antes. no era secretaria, era una agente administrativa, no era Ah, secretaria. No había secretarias ahí. ¿no? ¿Nos querés No, contar cómo fue? Bueno, vos nos acabas de decir que en el 75 ingresaste a la universidad. eh, ¿Cómo fue el proceso de militarización o cómo viviste el inicio del golpe de Estado? ¿Cómo lo viviste en tu casa ese día? ¿Cómo se dio ese proceso en la universidad? ¿Quién estaba de rector, maestre? es claro, cuando fue el golpe estaba maestra y después vino el rector, creo que se llamaba Herreros, si no me equivoco. Herreros. Sí, sí, sí. Sí. Ahí tengo Y, que hacer un esfuerzo muy grande de memoria porque yo descubrí hace un par de años nada más que Sí. de todo esto yo hice como un velo Ujú. y no hablé nunca más de todo esto, ¿no? Pero ¿Hasta tampoco cuándo, Estela? ¿Hasta hasta cuándo pudiste? y en el 2022, en el año que muere mi marido, en ese mismo año, porque esto fue, por eso les decía antes de que empezáramos a grabar, que yo llego a testimoniar en una causa y fue importante mi testimonio y todo lo demás, sin que yo supiera, obviamente, prácticamente de manera fortuita. Porque el día 24 de marzo del 22, nosotros no fuimos por primera vez a la marcha durante muchos años, siempre íbamos. Mi marido era un expreso político, fue militante del PRT, fue un hombre importante dentro del PRT. Eh, Dependía directamente del buró de Santucho, así que imagínense que era un hombre que tuvo muchos años de cárcel, eh, y para nosotros ir a las marchas del 24 de marzo era absolutamente natural. Pero ese 24 no fuimos porque él ya estaba muy enfermo y hacía mucho tiempo, o sea, él pasaba muchas horas en la cama. Entonces yo no fui sola, no quise dejarlo solo, me quedé. Y ese día recordé algo que viví en la universidad y como a mí me gusta escribir, decidí contar algo que ni le había contado siquiera a mis hijos. Era una cosa anecdótica, si se quiere. Entonces conté algo que había sucedido y que me había sucedido también, porque a mí parece que a mí la vida me va como poniendo las cosas adelante y siempre termino como, ¿cómo decirlo? En algún momento hay historias que quedaron pendientes que cierran, siempre. Ese día me acordé de una mujer que se llamaba Susúa Bella. Eh, Me acordé de una anécdota en realidad. Nosotros cuando estábamos ahí en el rectorado, este Ponce recibía a la policía, al jefe de la policía provincial, al jefe de la policía federal, al jefe del área material y a no sé qué otro militar más, eran como 4 o 5 que entraban todos a la misma hora al despacho de Ponce, que estaba en el final del pabellón. Los pabellones eran como galpones grandes divididos adentro. Así era la universidad de esa época. Imagínense que la universidad se inauguró en el 71 y esto era el 76. Es decir, no había los edificios que hay hoy, eran todos galpones, que no sé si quedan galpones ahora en la universidad, hace mucho que no voy. Bueno, pasaban todos estos tipos hacia el fondo, a la oficina de Ponce, se encerraban y al rato de la conversación que tenían entre ellos, salía Ponce y alguno de nosotros nos decía, fulano, mengano, vaya a personal y traiga el legajo de fulano o de mengano. O vaya a la dirección de alumnos y traiga el legajo del alumno tal. Nosotros sabíamos, ya a esta altura, que eso implicaba que se los iban a llevar. O sea,
Yo no puedo explicar por qué lo sabíamos. Creo que también había avisos en los diarios, había noticias en los diarios, eran todos subversivos y bla, y bli. Pero aparte, sabíamos que se los iban a llevar porque después de eso había otro proceso. Entonces, el que le tocaba iba y buscaba el legajo, y después de que se volvían a reunir con ese legajo, salían todos juntos después de un rato. Entonces Ponce hacía redactar una resolución que después la firmaba el rector, donde decía, visto y considerando no sé qué, que era el comunicado, no sé cuánto, decreto, no sé qué, el rector resuelve, 2 puntos. Artículo primero, dar la baja a la gente o al docente de tal, no sé, al doctor fulanito de tal, por considerarse algo así como subversivo o algo así, bla, 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 tititi, artículo segundo, no sé qué, artículo tercero, publíquese, comuníquese, publíquese, archívese. Bueno, las resoluciones se guardaban enumeradas rigurosamente de menor a mayor en un bibliorato. Es decir, la menor estaba abajo y la última estaba arriba. Cuando esto sucedía con algún docente que se lo llevaban, o no docente también, no docente o alumno, se lo llevaban de la universidad, esa resolución firmada por el rector llevaba el número subsiguiente a la que estaba arriba. Vamos a decir que la que estaba arriba era la 5, esa resolución llevaba el número 6. Pero no se guardaba ahí. Ahí se ponía un papel escrito a mano que decía resolución 6 reservada. Y esa resolución se la guardaba Ponce. Así faltaban un montón de resoluciones, ¿no? Porque a medida que se iban llevando gente, se hacía una resolución dándolos de baja. Pero nunca se guardaban en esos biblioratos. Algo que yo después no supe si cuando se fue Ponce las puso donde tenía que ponerlas o las tiraron. La verdad, hasta el día de hoy eso no lo sé. Bueno, cuestión es que un día sale de esas reuniones, en una de esas reuniones, y me dice, Estela, vaya a la dirección de personal y busque el legajo de Amadeo Fiori. Y el rectorado estaba entrando a la universidad a la derecha, era como el único galpón que estaba solo a la derecha, que supongo que ahora está ahí la parte central de la universidad. Vieron que ahí entrando hay una casita, un caminito, una casita a la izquierda. Sí, la guardia. La guardia. Un camino de tierra había, no sé si ahora estará asfaltado, y a la derecha estaba el galpón del rectorado. Pero el galpón donde estaba la dirección de personal, y no me acuerdo si también la dirección de alumnos, creo que sí, era el último del fondo a la izquierda, o sea, mirando, entrando a la universidad a la izquierda, era el último que había cruzando todo el campus. O sea que buscar el legajo de alguien te daba tiempo para pensar, porque tenías que cruzar todo el campus y volver. Bueno, Amadeo Fiori era profesor mío, yo estudiaba Ciencias de la Información y era uno de mis profesores. Y teníamos una buena relación con él, porque era un tipo muy divertido, aparte, lo recuerdo así como alguien muy inteligente y muy divertido, muy irónico. Y bueno, yo voy a buscar el legajo sabiendo lo que va a pasar y muy desesperada, muy asustada, muy preocupada. Entonces en el camino de vuelta pienso que me voy a hacer la enferma y me voy a retirar para avisarle a Amadeo. Bueno, lo hice. Entregué el legajo, dije que me dolía el estómago, no sé qué cosa, pedí retirarme y me retiré. Llegué a mi casa, a la casa donde vivía con el que era el padre de mis hijos, o sea que era mi marido, y le avisé, le dije, entonces me dijo, bueno, vamos los dos y le vamos a avisar. Amadeo era periodista en el diario La Calle, que funcionaba en la Galería de la Europea, la oficina del diario La Calle. Entonces me dice,
el padre de mis hijos, mirá, vos quedate de campana en la plaza, yo voy y le aviso. Bueno, hicimos así, él se cruzó, yo me quedé en la plaza, él le avisa a Amadeo, y salimos de ahí cuando terminó, o sea, fue un flash, ¿no? Una cosa muy breve, muy rápida, y nosotros estábamos bastante asustados, obviamente, ¿no? Bueno, yo no supe más nada, ni de Amadeo, nada más. Si se lo llevaron o no se lo llevaron, la verdad, cero información. Pasaron muchos años, pero muchos. Vino la democracia, bueno. Yo tengo una amiga bastante conocida ahí en Río Cuarto que se llama Analia Vincenti, que también estuvo presa. Entonces, un día que voy a visitar a mi mamá, porque mi mamá quedó viviendo en Río Cuarto, a pesar de que yo me vine a vivir a Buenos Aires, y mis hermanos se fueron a Córdoba y otro hermano también acá, así que mi mamá vivía sola en Río Cuarto y yo iba cada tanto, cada 6 meses a visitarla. Y en una de esas visitas me contacto con Analía, que hacía mucho que no la veía desde antes que estuviera presa. Nos reencontramos, yo pasé el día con ella y la verdad, bueno, no, es muy querida para mí y somos muy queridas las dos. Y Analía ahí me dice que esa noche ella va a estrenar una obra en el teatro. Ella era actriz y yo no me acuerdo si en ese entonces era directora de teatro, no lo recuerdo. Entonces si quiero ir, le digo que sí, bueno, vamos a la obra, qué sé yo entro al público, pi. Y bueno, cuando la espero después en el hall del teatro, y ahí me dice Analía, mirá, dice, ¿querés que vayamos a comer pizza con todos mis compañeros, con todo el elenco? Bueno, le digo yo, ¿cómo no? Bueno, fuimos a comer pizza en una pizzería de una esquina que me parece que estaba en la calle Marcelo T. de Alvear, no me acuerdo bien, y era una mesa larga con mucha gente que yo no conocía prácticamente, no, a nadie, no conocía a nadie, nada más que a Analía, que estaba sentada a mi derecha. En un momento, cuando ya habían pedido y estábamos tomando, supongo que cerveza o algo, Analía dice, amigos, compañeros, dice, les quiero presentar, esta es mi amiga Estela Pereira de Buenos Aires. Yo estaba sentada en una punta de la mesa. En la otra punta, lejos, muy lejos, había una mujer gordita, que yo no sabía quién era, obviamente, que se para con los brazos así abiertos y dice, Estela Pereira, ¿quién es Estela Pereira? Yo. Y viene con los brazos abiertos, cruza todo el salón, toda la mesa. Seguía con los brazos re histriónica, yo no entendía nada. Dice, a esta mujer yo le debo la vida. Entonces yo digo, yo pensaba, esta mujer se equivocó, porque yo no la conocía, no sabía quién era. Cuando llega hasta mí, yo seguía con cara de no te conozco, seguramente, y ella me dice, yo soy Susú Abella. Para mí era como la nada. No te Claro. conozco tampoco, no sé quién sos. Y ahí me dice, yo soy la esposa de Amadeo Fiori. A vos te debemos la vida, a nosotros dos. Imagínense que esto sucedió 20 y pico de años después. Eso fue brutal para mí. Porque nadie hace algo para que otro te lo agradezca, o te dé las gracias, o nada, o te lo reconozca. Ah, uno lo hace porque siente que hay que hacerlo y se acabó. Aparte era algo totalmente olvidado para mí. Ya les digo, yo tengo como una memoria selectiva y de esta etapa, ahora estoy recordando más cosas a partir de todo esto. Bueno, este 24 de marzo de 2022 me acuerdo de Susú Abella y de esta historia. Como a mí me gusta hacer relatos, escribir relatos, cuento por primera vez en 30 años o más esta historia. Porque también me daba un poco de pudor esto de yo le salvé la vida. La heroína, claro. Esto de andar sacando chapa de heroína no es lo mío. Bueno, traté de contarlo lo más lavado posible, qué sé yo, conté la verdad.
Inclusive ahí después opina Analía Vincenti, que por supuesto se acuerda de todo esto. Ay, por suerte siempre tengo testigos de toda mi historia. Y en ese día, 24 de marzo, que yo estaba muy triste por no haber podido ir a la marcha y porque mi compañero estaba tan enfermo. Todo era como un gran combo, fue caótico el 2022 para mí. Cuento esta historia, la publico en Facebook y la busco a Susú Abella y digo, ay, le voy a pedir la amistad. Y Susú había muerto un par de años antes. Llegué tarde. Eso me mató a mí, me mató de tristeza. No sé, ya era un día triste y saber que Susú ya no estaba tan bien me dio mucha pena. Me sentí muy frustrada, me dolió, qué sé yo. Bueno, la cosa es que lo publiqué, lo compartió a millones de personas, no sé, porque a mí me comparte mucha gente lo que escribo. Y empiezan a opinar distintas personas, entre ellas Silvia Di Cola. Silvia Di Cola también es una expresa política, fue compañera mía en primer año en la escuela normal, algo que ella no recuerda, pero yo sí. Bueno, no sé cómo le comento yo a Silvia Di Cola. Ella hace un comentario, yo le agrego algo. Les puedo mandar después si ustedes quieren la publicación. Sí, por favor. Y Silvia me dice algo y yo le contesto y le menciono a Silver. No tengo ni idea por qué. No me acuerdo. Bueno, al día siguiente de esto, o sea, el 25 de marzo, a las 9 de la mañana, me llama Daniel Olarte Coechea. Yo, azorada. No sabía ni quién era. Me dice que es abogado de la mega causa de Río Cuarto, que bla, bla, bla. Me pregunta qué es lo que sé de Silver y yo le cuento lo que sé. Me pregunta si estaría dispuesta a dar mi testimonio y también le digo que por supuesto. Entonces, imagínense que en ese contexto personal de un cáncer de la persona que es el hombre de tu vida, que eso significó mi segundo marido para mí. Todo esto pasaba a un plano segundo cómodo, no era algo importante para mí. Yo no pude dimensionar. Y me ha costado mucho hasta el día de hoy dimensionar. Bueno, Olortequiochea se fue comunicando conmigo, pero unos días después, como unos 15 días después, nosotros vamos a un cumpleaños con mi marido y yo estaba buscando una tarjetita para el regalo. Y por esas cosas de la vida, busco en una caja donde había una carpeta, y como yo soy súper curiosa, encuentro en la carpeta una recomendación de este señor Ponce, que si me esperan les leo el último párrafo, se los mando para que lo vean. Bueno. Es muy revelador, muy revelador. Si Porque querés leerlo también está. No se Río escucha todo. Cuarto, 1 de febrero de 1977. Por la presente certifico que la señora María Estela Pereira de Barroso, DNI 12762092, se ha desempeñado como agente no docente de esta Casa de Altos Estudios con funciones administrativas en la Dirección de Despacho General, desde el 7 del 5 del 75 al 31 del 1 del 77, fecha en que renunció a su cargo en planta permanente por exclusivas razones personales. Su desempeño ha sido altamente satisfactorio, cumplimentando su función con eficiencia, honestidad y dedicación. Sus convicciones y ubicación ideológica son intachables, democráticas y cristianas. Y cristianas. Ese comunicado
¿Esa recomendación la hace Ponce ante quién o te la envía Para a mí, vos? para que yo la presente como certificado de trabajo. Ujú. Bueno, ¿Y imagínense que qué encontré esto. sentiste cuando recibiste eso? ¿Te acordás? Asco, asco. Después Y cuando lo de la situación con tu profesor, ¿volviste a la universidad a trabajar en los horarios normales? ¿Seguiste trabajando igual? como si nunca hubiera pasado nada ni me hubiera descompuesto el día anterior. Por supuesto. Ujú. Cara de póker, yo estaba la boca cerrada, imagínense. Ahí nadie hablaba nada. ¿Sentiste en algún momento, cuándo empezaste a sentir que te vigilaban? Nos comentaste que te vigilaban, que había una persona Antes, que te mucho seguía. antes de eso, cuando Antes. apenas empezó la dictadura. Antes, al principio. Habrán sido unos 2 meses de seguimiento. Eh, Era muy evidente. Aparte no se escondía el tipo, ¿eh? No se escondía, lo hacía ahí, como para que yo lo viera, para que yo supiera. Eso sirve para sembrar terror, Y obviamente, sí. para intimidar, para asustar, bueno, para paralizar. Para saber que estaba siendo vigilada, tal cual. Exacto, exactamente. ¿Pensás que se pudieron haber dado cuenta de que le dijiste algo a Amadeo? No, Nada. no, no se dieron cuenta. Ujú. No, pero si no, yo no estaría contando la historia. No, no se dieron cuenta. Ujú. Amadeo y Susú se fueron ese mismo día, se rajaron y se metieron en una casa en la sierra, creo que me dijo en Alpa Corral, y ahí quedaron guardados no sé cuánto tiempo. No, 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 no se dieron cuenta, yo la hice muy bien. Igual estaba aterrada, ¿eh? No es que estaba, qué bien que me salió la jugada, olvídense, eso era, yo era muy chica, era muy joven y tenía mucho miedo. 18 años, chicas, imagínense, 19 a lo sumo. ¿Notaste mucha diferencia entre la gestión de maestre y de herreros? Entre ellos, digo, el clima dentro de la universidad. Sí, claro, claro. Porque cuando estaba maestre también, ahí es donde inició la persecución. Muchos Sí, fueron pero no era expulsados. igual, no era igual. Ujú. No era igual para nada, porque acá era visible, acá estaban esas resoluciones que yo les digo. Mm. Yo en la época de maestre no hubo nunca una cosa así. ¿Nos querés contar cómo era el proceso con uno y con otro? Es que yo lo que recuerdo de la etapa de maestre era que era todo como muy normal. No, Pero no estaba, recuerdo ¿no recordás persecución. la triple A, por ejemplo? No, no, no. La verdad que no. Ujú. ¿Para qué les voy a mentir? Yo cuento la verdad, lo que me acuerdo, porque aparte, como les dije, evidentemente esto para mí fue sumamente traumático y lo guardé no sé cuántos años hasta el relato de escrito en Facebook. Mm. Imaginen que ni siquiera se los había contado a mis hijos ni a mi compañero, Claro. a nadie, a nadie. Y yo creí que nadie más lo sabía que yo. Pero después me encontré con que Susú se acordaba. Después de que yo escribí, me contactó la hija de Susú y de Amadeo y me dijo que los padres se lo habían contado, se acordaban de mi nombre. Eh, Imagínense que todo eso para mí, todo llegó en el mismo año mientras mi marido iba muriendo de a poco de cáncer. Entonces yo este, no podía dimensionar. Tampoco podía dimensionar lo que iba a significar mi testimonio. Bueno, meses después, tipo agosto creo, me llamaron del juzgado, se comunicaron vía mail, me dijeron que me iban a tomar declaración testimonial, eh, ¿cómo se dice? Por Zoom, por vía web. Yo testimonié. Ah, todo esto ese día que estaba buscando la tarjetita y que encontré eso, también encontré un certificado de alumna regular, también, y un certificado de trabajo expedido por la dirección de personal, que yo habré pedido para sacar algún crédito, no sé.
O sea, estaba todo junto. Y cuando les mande, porque se los mando por WhatsApp si quieren, les voy a mandar las copias, las tengo escaneadas ahí y se las mandé también, apenas las encontré, cuando volví del cumpleaños se las mandé a Daniel. Daniel las adjuntó a la causa, pero cuando a mí me toman declaración, no habían visto esas pruebas. Yo las menciono como se las menciono ahora, y la persona que me toma declaración me dice que por favor se las envíe por mail y que además, si yo les puedo hacer un plano de cómo era el pabellón y la oficina. Ahí descubrí, cuando hice un plano, una cosa así nebulosa, ahí descubrí cuánto me había olvidado de muchas cosas, como por ejemplo cómo era todo el pabellón. No lo recuerdo bien. O sea, sí recuerdo mi lugar de trabajo, pero todo el resto del pabellón, porque la mitad era despacho y mesa de entrada, y la otra mitad eran las oficinas de las autoridades de la universidad. Bueno, yo no recuerdo bien cómo era la distribución, me acuerdo que había unos baños, una cocina, me acordé de un cafetero que hacía el café ahí en la cocina y se paraba en la puerta de la cocina, cosas así sueltas. Me acordé de una compañera muy bella que se parecía a Graciela Alfano, era bellísima, que se llamaba Silvana y un día se fue y dijo, yo me voy porque esto no lo soporto. Y yo no pregunté qué era lo que no soportaba. O sea, me acordé ahora, en 2022. Después me acordé de otro compañero que se llamaba Juan Carlos, que era como el encargado, el jefe de mesa de entradas. Después me acordé del apellido, se llamaba Juan Carlos Carranza. Lo busqué en Facebook, existe. Lo busqué. Pero, por ejemplo, no me puedo acordar de. Estoy prendiendo el aire porque acá hace un calor bárbaro. Aparte, yo ya entré en como un calor. No me pude acordar de la que. Después de Ponce venía una mujer que era jefa, que se llamaba Susana. Y no me puedo acordar el apellido de esa mujer. Me acordé de otra compañera que tuve que se llamaba Dora Canepa, que ya falleció también. Es decir, me fui como acordando como flashes, ¿No porque es son cosas que. Sismondi? ¿Eh? Sismondi, Susana Sismondi de Garzón. No, no era casada, era soltera. Ah, ujú. A mí me da la impresión de que tenía un apellido con muchas I, como decir Alcibi, pero no estoy segura que fuera Alcibi, si no está en mi cabeza eso, y no sé. Era una morocha, bastante más grande que yo. Ujú. Con él yo tenía 18, 19 y ella tiene que haber tenido sus buenos 38, 40, mínimo. Así que si vive, tiene muchos más años que yo. Mm. Era buena conmigo. Ella me hacía gestos cuando el tipo, porque el tipo, esto es lo que no dije todavía, el tipo cada vez que se llevaban gente de la universidad o que era gente de la universidad que se la llevaban de la casa, dependía de cómo fuera, al día siguiente que eso sucedía venía y nos contaba. Se paraba al lado del escritorio de Susana, Susana seguía sentada, esa imagen la tengo grabada. Y nos llamaba a todas para que escucháramos lo que él contaba y nos contaba cómo los habían torturado. Uno por uno, ¿eh? Mientras él hablaba, Susana me hacía gestos a mí para que yo no dijera nada. Bueno, conclusión de esto fue que acabo de darme cuenta de algo. Quizás en mi partida de casamiento figure esta mujer, porque no sé si no fue testigo de mi casamiento con el padre de mis hijos, no recuerdo, lo voy a buscar. Hablando, cuando uno habla, empieza a recordar cosas que vienen sueltas, pa. Eso me pasó a partir del momento que, que me habló Daniel, el abogado. O sea, vinieron distintas imágenes a mi memoria, sueltas, y yo las quería armar, pero no me fue muy fácil armar una hilación de relato. Más alguien como yo que está acostumbrada a armar relatos, todo tiene un devenir, digamos, ¿no? Un hilo.
Yo no podía armar ese hilo. Eran todas cosas que iban apareciendo, así como aparecieron esos papeles, ¿no? Que era algo impensable. Que yo tuviera pruebas de que efectivamente no solo lo que estaba diciendo era verdad, lo de Ponce, sino que tenía certificado de trabajo, certificado de alumna. Miren, muchos años después yo estudié en la UBA y no tengo nada de la UBA. Ni un papel tengo de la UBA, pero tenía eso. Aparte me mudé, tuve 18 mudanzas en el camino hasta llegar a esta casa. No se perdieron esos papeles, una cosa loquísima, absurda, una cosa asombrosa. Bueno, eh, cuando me toman, en una de esas veces que el tipo venía a decirnos que cómo los torturaban, que si se los habían llevado a la casa, nos contaba detalles. En medida que él iba hablando, nos semblanteaba a todas, porque él era como que gozaba de esa situación. Yo supongo que debo haber puesto la mejor cara de estúpida que me salía. Y todo eso aumentaba mi temor. A esta altura de mi vida y con la experiencia que tengo, estoy casi segura que el tipo que me siguió lo puso él. Sí, él tenía claro mis convicciones democráticas, ideológicas y cristianas, porque me había hecho seguir. O sea, ahí estaba el corolario. El tipo me había investigado. Pero yo de eso, todo esto que les estoy diciendo, fue a posteriori que me di cuenta. En el 2022 todo fue una revelación. La mayor revelación fue darme cuenta que yo todo esto lo había ocultado. Eso es, para mí, asombroso, porque nunca me cuestioné nada, nunca, habiendo participado en derechos humanos toda mi vida, habiendo acompañado 11 años de mi vida a Madres de Plaza de Mayo todos los jueves a las 15 horas, todos los jueves, nunca miré ese pasado, nunca. Nunca le di importancia, nunca pensé que para mí había sido traumático, nunca lo tapé, lo guardé, así como estaba en una caja, esos 3 papeles que les menciono, creo que estaba en una caja todo mi memoria y mi recuerdo. ¿Sentís que esa puerta la cerraste cuando te fuiste, cuando decidiste irte en el 77? Sí. ¿Sí? Si Sí. volvemos a ese tiempo y volvemos a lo que fue la destitución de maestre, ya te encontrabas trabajando ahí en el rectorado. ¿Te acordás cómo fue ese día? ¿Qué pasaba en la oficina? ¿Cómo fue la intervención a la universidad? Como estudiante también, digo. No hubo ninguna situación que nosotros viéramos, porque a nosotros nos dieron asueto y todo ese cambio se hizo en nuestras espaldas, o sea, nosotros no vimos nada. Lo único que vimos fueron soldados custodiando el pabellón, algunos entraban armados hasta los dientes. Y ahora que ustedes dicen, me acabo de acordar de algo. En la época de maestra había un tipo que era un matón, andaba siempre enfierrado, se llamaba Betular. Me acabo de acordar. Ay, por ¿Sí? favor. ¿Y qué te acordás de esa situación? Y que el tipo iba y venía como Pancho por su casa, se paseaba por todo el rectorado, era como un hombre de maestre, y andaba enfierrado, con un chumbo en la cintura. Era un tipo rubio, de ojos claros, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Betular de apellido. Capaz que era parte de esa banda que había también, no sé. Pero nosotros lo teníamos como un matón al tipo, como un tipo de cuidado. O sea, un tipo del que había que cuidarse. Es lo único que recuerdo de la época de maestre, a Betular. Si había más, no lo recuerdo. ¿Podrías hacer una caracterización de Ponce, de cómo era? Sí, físicamente. De cómo era y cómo su llegó a presencia. trabajar ahí con No, cómo vos. llegó a trabajar, no sé, porque No, cuando eso yo no entré ya significa. estaba. Ah, ya estaba Ponce. Sí, ya estaba, en la época de maestre ya estaba.
¿Cómo O era sea, él su venía. presencia? ¿Cómo era su Él era un trato? tipo de mediana estatura, más bien de contextura morruda, sin ser gordo, muy blanco, con el pelo pelirrojo, pero era pelado. Entonces se peinaba, los pocos pelos que tenía, ponele un poquito acá y otro poquito acá, entonces se los pasaba de un lado para el otro, era bastante ridículo cómo se peinaba. Era muy blanco, muy blanco. Imagínense que esos pelos eran medio pelirrojos, medio naranja, medio... No tenía bigote, tenía una cara más bien larga, tendría 40 años, 43 en esa época. Yo, claro, desde mi perspectiva, yo lo veía muy grande. Mm, Claro, No, 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 hoy un hombre de 43 años es un hombre joven. Yo tengo un hijo de 43 años, pero yo lo veía, no sé, grande, de edad, ¿no? Y andaba siempre de traje, de saco y corbata, o de saco y camisa. Andaba siempre, nunca vestido de militar. Yo jamás lo vi vestido de militar. Siempre de civil. Cuando se llevan a Silver, a los dos Silver, él viene y nos hace hacer la resolución mm, otra vez, dándoles la baja a los dos. ujú. Pasaron unos días, él viene y nos dice que, bueno, se habían equivocado de pareja en llevar preso a la pareja equivocada. Porque en la universidad, como era una universidad nueva, había muchos profesores que eran matrimonios, Claro. muchos, que venían que iban a Río Cuarto, mejor dicho, de La Plata, de San Mm, Juan, de Córdoba, de Buenos Aires, y se radicaban en Río Cuarto, porque eran profesores relativamente jóvenes, seguramente, andaban buscando no futuro, digo ujú. yo. Y estos eran una de esas parejas, pero había varias en la universidad, había varias parejas de profesores, matrimonios. Bueno, entonces viene y nos cuenta todo esto hasta que un día, bueno, nos cuenta que nos hace hacer primero la resolución y días después, no me pregunten cuántos porque no lo recuerdo, pero no pasaron más de 2, 3 días, no, no, más o menos. Nos dice que se le fue la mano con el submarino seco y que lo habían matado a Silver en la policía de la provincia. Como haciéndole una crítica a la policía de la provincia, como diciendo, estos bestias lo mataron, no era para tanto. Bueno, eh, recuerden lo que les conté de las resoluciones. La Sí. resolución de los Silver estaba con un papel escrito a mano, resolución número tanto, reservada. Entonces, cuando pasa que él le avisan que está muerto y que se equivocaron de matrimonio, viene a la oficina y nos hace redactar, que es así, yo la tipeé, una resolución, que si no me equivoco era de compra de elementos de tipo, de artículos de librería. Algo que a mí me hubiera gustado muchísimo ir al bibliorato y ver la resolución que yo tipeé. Pero bueno, tipeo la resolución y le dice a Susana, que era la jefa esa que yo les digo, que no recuerdo el apellido, les dice Susana, dice, póngale el número de la resolución reservada. O sea, se hace una resolución con fecha anterior, o sea, la fecha que se hizo la primera resolución, la de darles la baja a los Silver, para reemplazar esa resolución por la nueva resolución. Obviamente tiran el papel que decía reservado, se pone la resolución y después las otras que habían venido después se las pone arriba y ya está. como que no pasó nada. Exactamente. Varios días después se reincorpora la señora de Silver y él sale a recibirla a la casita esa de la vigilancia de la puerta. Y cuando él se va para allá, Susana me hace un comentario que no era muy discreta ella, muy callada en general.
Y Susana me dice, ¿podés creer que este hijo de puta me hizo comprarle un ramo de flores para dárselo a la señora de Silver? Estaba envenenada, Susana. Bueno, eso es lo que yo sé de Silver. Y eso fue lo que declaré. La verdad, hasta donde sé. Él nos dijo a nosotras que lo habían matado en la tortura. Él era el que recibía a todos los jefes de todas las fuerzas que había en Río Cuarto y aledaños cada vez que iban a llevarse a alguien de la universidad. Él los recibía, él se reunía con ellos, él era el que pedía el legajo y él era el que nos hacía hacer la resolución que luego firmaba el rector que estaba, que al principio era Herrero, después hubo otro cuyo apellido yo no recuerdo, pero sé que hubo otro, Pessoa. mientras yo estuve. ¿Eh? Pessoa puede ser. Puede ser, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo, porque para todo esto que estoy diciéndoles, he hecho un esfuerzo enorme de memoria, porque yo ahora tengo más o menos armado este relato, pero todo esto que hoy puedo armar casi cronológicamente, fueron un montón de datos sueltos que se me vinieron a la mente, como ahora lo del matrimonio y la... No sé si ella no fue testigo de mi casamiento, ahora lo voy a buscar. Y bueno, me tomaron declaración en agosto, en noviembre falleció mi marido, así que yo estaba en el apogeo de la desgracia y del dolor y la tristeza. Y bueno, pasó un tiempo y un día me llama por segunda vez Guillermo Jeremía para que hacerme un segundo reportaje. Bueno, yo que seguía con este problema personal tan grave, le digo que sí. Me dijo que me iba a llamar a la mañana. Entonces, cuando me hace la entrevista, me dice qué opino yo del impacto que ha tenido mi testimonio en la causa. ¿Qué me parece a mí las consecuencias de mi testimonio? Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Con mucha vergüenza le dije que me disculpara o algo así, pero que yo no sabía de qué me hablaba. Porque de verdad no sabía. Primero porque no vivo en Río Cuarto. Segundo porque yo estaba viviendo, no sé, la etapa más triste de toda mi vida. Así que yo no tenía idea. Entonces ahí él me dice que como consecuencia de mi testimonio se habían abierto los archivos de la universidad. Que de alguna manera se había identificado, y yo también estoy convencida de que era así, cuál era el jefe de la represión en Río Cuarto, en la universidad. Era él, era Ponce. Era él el que se reunía con toda la fuerza de todos los palos que había ahí en Río Cuarto. Era él, el jefe de la represión adentro de la universidad. Y probablemente haya sido también de maestre, no lo sé. Y durante la dictadura, a él lo ascendieron a pesar de estar retirado. Yo recuerdo también. Porque al principio no tenía sello, entonces él escribía a mano, mayor, creo que era mayor, no sé, una cosa así. Bueno, nada, que después de todo esto, yo un poco dimensiono lo que pasó con mi testimonio a partir de lo que me informa Guillermo Jeremía. Yo no sabía. E inclusive hasta el día de hoy, o sea, yo lo puedo relatar como si fuera la vida de otro, no la mía. Es decir, esa etapa, ¿no? Del 2022 hablo. Porque fue tan ajeno para mí todo esto comparado con lo que estaba viviendo que no pude dimensionar ni la importancia, ni la no importancia, ni nada, ni nada. Lo único que me ha quedado de toda esa etapa del 2022 es el asombro al descubrir cuántos años yo tapé todo esto y que no fui consciente
de lo traumático que tiene que haber sido para mí todo esto, no lo registro como un trauma hoy. Pero creo que el indicio más fuerte de que sí fue un trauma es esta cosa de haberlo tapado, haberlo olvidado y haber tenido que hacer un esfuerzo tan enorme de memoria para poder juntar la cantidad de cabos sueltos que tenía. Creo que hasta ahí les puedo contar. Estela, y cuando Ponce se acerca a comentarles que se les había pasado la mano con Silver, ¿conocías a Silver? ¿Conocías a No, Juana? No, Ponce se llamaba, no Coan, Ponce. la compañera de Silver. De Silver No, es no, Juana. cuando Ponce nos cuenta a nosotros, Ujú. Raúl Antonio Ponce nos cuenta, yo no los conocía, ni los conocí nunca. Yo no los vi nunca. No sé qué cara tenían ninguno de los dos. No los vi nunca. En algún momento le dije a una amiga que tengo yo de ahí de Río Cuarto, que fue decana de la Facultad de Ciencias, ¿cómo es? Físico-químicas y naturales y no sé qué más, que ella era compañera de la esposa de Silver. Le dije, ¿por qué no le decís que yo sé algo que le puede servir si ella quiere hacer una causa? Hace muchos años de esto. Y ella me dijo, no, 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 ni le voy a decir, dice, ella no quiere hablar de ese tema, no lo menciona, no quiere ni que se lo nombren. Entonces, bueno, Y a nosotros, recientemente dio su testimonio también para la causa. sí, Hace muy sí, poco tiempo, sí. me dijo, me contó Daniel. Mm. Así que bueno, después no supe más nada. Sé que a Ponce está procesado, lo procesaron, está como imputado, está imputado. No sé si encontraron las resoluciones de las que yo hablo, Y es muy las que eran, probable que las resoluciones hayan sido cambiadas, como contabas que hicieron con la de Silver, es probable. porque son muy pocas las que se han encontrado, y la mayoría previo a la intervención militar. Ah, sí, Sí, las posteriores no. muy pocas. Algunas que dicen hasta que se aclare la situación con la justicia, la dan de bajo un periodo, algunas de esas se encontraron. Nada más. No, no, no. La de Silver sí está, de todas formas. ¿Cuál? ¿La de despido? La de que dice que está en manos de las Fuerzas Armadas. ¿La de Silver? Sí, Silver. ¿La Silver del y despido? ¿La de la baja? la de la baja. Sí, sí. ¿Está? Sí, eso sí. Ah, Sí, sí, eso sí. ¿estás segura? Sí, sí, sí. O sea que tiraron la que hicimos nosotras después. No se sabe cómo... Algunas están, otras no. Tal vez ese era el procedimiento que tenía de reemplazar a algunas por otras Tal Y vez se la sí, debe haber guardado en algún lugar y y apareció. porque él nunca la tuvimos nosotras. O sea, la firmó el rector y se la guardó él. Y pusimos el Ah, papel reservado, ¿sí? Y después claro, nos hicieron una resolución para poner ahí. Por eso digo, que me parece rarísimo que la hayan encontrado. claro. Sí, sí, dice que encima que está a disposición de las fuerzas de seguridad. Una cuestión así. Como el día que lo detuvieron, porque a él lo detienen en las puertas de la universidad con su compañera, Ajá. y en la resolución hasta menciona que se lo llevó la policía, así que eso quedó registrado. Ah, entonces será que, la verdad que me sorprende Claro. un montón me sorprende lo que me están diciendo. Qué raro, porque yo tipié la resolución de reemplazo. Ajá. sí, por eso es súper importante también su testimonio, que quede grabado en el archivo, que sea parte, porque bueno, es un respaldo a todo el trabajo también que se viene haciendo.
La verdad que estoy asombradísima porque la resolución la tipié yo. Yo tiré el papel que decía recibido, yo la puse en el bibliorato cuando volvió, porque se hacían 3 copias, que firmaba el rector y una copia se guardaba en el bibliorato. En las otras no sé dónde quedaban, supongo que en el rectorado con el rector y otra, no sé, no tengo ni idea. Creo que en mesa de entrada, no sé, la verdad que no sé. Pero estoy segura de lo que estoy diciendo. Claro. Me sorprende lo que me dicen ustedes. O sea, capaz que cuando este tipo se puede encontrar en la carpeta con todas las resoluciones reservadas. Sí, Sí, sí. extrañísimo. De todas formas, hay muchos testimonios de compañeros que nos cuentan que fueron dados de baja de la universidad y las resoluciones no se encontraron. Por eso digo que debe haber sido una forma, una práctica que tenían para eliminar la evidencia, básicamente. Debe haber sido una forma. Con razón el testimonio mío sirvió tanto, porque Ujú. yo estaba en el corazón de donde se hacía todo esto. Claro, claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estoy asombrada de lo que me están contando. Ujú. Bueno, de alguna manera van saldando algunas de mis incógnitas, pero eran Eso muchas fue. las que dábamos de baja, eran muchas las que hacíamos de se da de baja, se da de baja. Ujú. ¿Te acordás de eso? ¿Eran muchas Claro. por día? ¿Eran todo el tiempo? No, no eran ¿Te todos los acordás días. algunas otras específicas? No, no. De Silver me acuerdo porque lo mataron, porque él nos dijo que lo habían matado en la tortura. Y cuando les dice eso, ¿qué pasa ahí en la oficina después de eso? Silencio de radio, terror total. Nadie comentó nada, nunca. Nada, nunca. Así como les digo. Nadie comentó nada, nunca, jamás. Chicas, a tal punto era el pacto de silencio por el miedo que yo lo guardé ¿cuántos años? Mm. Del 76 al Casi, claro, 2022. 40 años. Imagínense qué pacto de silencio. Ujú. Nos auto silenciamos. Era vivir o morir. No podían hablar, no podíamos hablar nosotros. No podíamos. Corríamos el mismo riesgo. Lo que yo hice por Amadeo, de avisarle, ahora, viéndolo en contexto, era de un riesgo de la hostia. Ujú. Tremendo riesgo. ¿Cómo no lo iba a valorar Susúa Bella y Amadeo? Ahora, ¿cómo podían ellos recordarme a mí? No, 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 es increíble. Ustedes saben la emoción que me dio a mí cuando la hija me dijo que la madre le había contado que sus padres le hablaban de mí. Yo no podía creer. Todo esto era como sigue siendo, como no sé, la vida de otro. Hay como una enajenación de todo esto para mí. No, no puedo explicarlo. No, no sé cómo, no tengo palabras para decirlo. O sea, trato de que ustedes entiendan qué nos pasó, a qué nivel fue el miedo y el terror para que nos olvidemos de semejante manera. Imagínense que mis hijos se enteraron por el escrito de Facebook, mi Ah, compañero se enteró por Facebook. Nunca se lo dije a mi compañero. ¿Qué sé yo? Mi compañero me contaba cosas de la época de los 70, de sus compañeros, de algunos que son muy famosos, como Santucho. O sea, hablábamos del pasado. No era que todo el tiempo hablábamos del pasado, en general no. Pero no es que no tuvimos oportunidad de hablar, sí tuvimos la oportunidad de contarnos, digamos, ¿no? Y de mi Ah, boca no salió nada, fue como que lo minimicé hasta que apareció Daniel. Aparte la sorpresa que me dio, imagínense,
nosotros los dos éramos muy trasnochadores, yo sigo siendo muy trasnochadora, a la mañana dormíamos. Alguien que me llama a las 9 de la mañana me encuentra dormida, imagínense, me llama este hombre a las 9 de la mañana, yo no entendía nada y pensaba, ¿de dónde sacó mi teléfono? Después me entero por Laura Subirach, creo, que el día anterior habían estado hablando en el sindicato de que no tenían nada sobre el tema Silver. Claro. Y aparezco yo el día siguiente con esta cosa. Mm. Es todo como insólito. Entonces creo que una mujer que es secretaria general, creo, de ese sindicato, la llamó a mi amiga Rosa Catana, que es como una hermana para mí, Rosa. La llama Rosa y le dice, ¿vos tenés el teléfono de esta mujer? Rosa le dice que sí, se lo pasa. Va pasando el teléfono y me llama al día siguiente este hombre. Por favor. Es insólito todo. Fortuito. Casual. Qué sé yo. Y aparezco yo diciendo, sí, yo sé que lo mataron porque nos lo dijo Ponce. Por eso está procesado el tipo. Y lo voy a decir hasta el día que me muera, porque es la verdad. Tremendo. Menos mal que, bueno, que pudiste a través escrito poder, ¿no? Poner en palabras todo lo que fue el proceso y también ser una testigo en una causa tan importante como la causa Gutiérrez, porque es valioso también poder tener tu testimonio, lo mismo para el proyecto, tener tu voz y tu testimonio es parte, ¿no? De la construcción de la memoria colectiva para que también otros jóvenes, los estudiantes de la universidad, la sociedad también pueda acceder a estas entrevistas y poder también saber qué pasó acá, porque es nuestra historia local, es lo que ha pasado acá. Así que... Sí, en realidad a mí me sorprendió mucho cuando Guillermo Jeremías me dijo que había toda una ola de negacionismo dentro de la universidad. A mí me sorprendió y me dio muchísima pena porque no es justo para los compañeros que fueron detenidos, los que fueron desaparecidos, los que fueron perseguidos, los que fueron asesinados. No me parece justo negar lo evidente. También me alegra de alguna manera y con comillas esta alegría, o me satisface en todo caso, que nuestra generación sea la que reconstruye este pasado ominoso, este pasado genocida que tuvimos, siendo tan jóvenes, y por eso todavía estamos vivos y podemos contarlo. Creo que todos los juicios de la memoria se han nutrido de toda nuestra generación, los que sobrevivimos de una manera o de otra, o por una razón o por otra. Si querés retomar desde ahí. Bueno, les venía diciendo esto, de que a mí me resultó doloroso e indignante lo de del negacionismo dentro de la universidad, porque es una manera de justificar que no pasó nada, justificar el no hacerse cargo, también, el no hacerse cargo, el mirar para otro lado, una falta total de compromiso que es inadmisible en gente universitaria, porque que no lo sepa gente muy ignorante, bueno, vamos a suponer. Pero gente universitaria que ha accedido a una instrucción, a una información privilegiada, como es la de cualquier universitario, que no es la de la gente común, bueno, a mí me parece un absurdo realmente y me parece muy censurable, muy criticable. Para mí fue una gran sorpresa que me dijera Guillermo que había toda una ola de negacionismo en la universidad. Es un lugar impensable para el negacionismo. Porque la universidad y los estudiantes y los profesores de la universidad en los 70 fueron uno de los sectores más golpeados por la dictadura.
junto con los obreros. Después. Fue un sector sumamente golpeado. La dictadura se llevó muchos chicos muy jóvenes, sean profesores o alumnos. Están desaparecidos, están muertos en realidad. Y decir que eso en Río Cuarto no sucedió como si fuera una isla que vivió aparte en el país, cuando no es verdad, a mí me parece una falta grave, me parece repudiable, muy repudiable, porque no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, lo que sucedió, sucedió. Al que le gusta bien y al que no, también. Sucedió, son hechos. Nosotros, los testigos de estas causas, no salimos de un repollo. Fuimos parte de ese pasado. Vivimos esa situación. Nos dolieron todas esas situaciones. Padecimos persecuciones, desaparición de compañeros, miedo, terror, se alteraron todas nuestras vidas. Yo, por ejemplo, me mudé a Buenos Aires porque yo no toleraba más la opresión que significaba ese ambiente. Un tipo que te viene una vez por semana a contarte cómo torturan a Juan o a Pedro, no es un ambiente para vivir y trabajar. Es un ambiente de opresión, de mucha opresión. Entonces, a esta altura, decir que eso no sucedió, ¿por qué no sucedió? Porque lo dictaminan los que no lo vivieron. Pero nosotros no estamos dibujados, no estamos inventando. No nos ponemos de acuerdo entre nosotros para ver qué vamos a decir. Yo no conozco a nadie de esa causa. A Ponce conozco. Es decir, no conozco a otros testigos, no conozco a la señora de Silver, no conozco. ¿A título de qué existiría mi testimonio como mentira, si fuera mentira? Si no los conozco. No es que nosotros nos ponemos de acuerdo para contar toda la misma historia. En realidad, la historia se reconstruye a partir de nuestros testimonios como pequeñas partes que van aportando a un todo visto desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas y vivencias que hacen a ese todo que sí existió. Por más que ahora haya una vicepresidente que niegue lo que pasa, lo que pasó. A mí no me importa si ella lo niega. No me importa. Yo me acuerdo de mis compañeros. Yo me acuerdo de todo lo que vivimos. Yo tengo buena memoria. No voy a borrar con el codo una trayectoria de vida haciendo honor a la honestidad. Para mí la honestidad es un culto. Y bueno, cuando me preguntaron si iba a testimoniar, por supuesto, ¿cómo no? Es parte de ese hacer y de ese decir que tengo. Porque si no, sería una incoherente. Si me diera, ay, me da miedo y si me persiguen. Bueno, a mí ya me persiguieron, así que a esta altura de la vida estoy absolutamente inmunizada. Ya no me importa. A esta altura de mi vida, a los 67 años, ¿qué voy a recular? No, voy a decir la verdad. Y si eso sirve para que salga a la luz todo lo que se está tratando de guardar abajo de la alfombra interesadamente, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Que me vengan a buscar. No me importa. No me importa. Entonces creo que es muy bueno que ustedes, que son las dos muy jóvenes, que sean los jóvenes los que tomen la bandera. ¿Qué bandera? La bandera de investigar, de saber la verdad. ¿Quién miente y quién dice la verdad? ¿Con qué argumentos hay dos posiciones? ¿Con qué pruebas se sostienen esas dos posiciones? Los que niegan y los que no negamos. ¿Tenemos pruebas? Tenemos. Yo tengo, que ni sabía que las tenía, se las acabo de mandar. Yo tengo. Los juicios. Yo tengo pruebas de todo. Sí. ¿Eh?
Los juicios, digo. Los juicios, los testimonios. Eso, existimos. No pueden guardarnos a todos abajo de la alfombra del olvido para que se repita, para que nos vuelvan a aterrar. Porque para lo que servimos nosotros es para decir que esto no tiene que volver a pasar, que no lo tenemos que permitir. Y no estamos en el mejor momento del país. Estamos en un momento espantoso, con un presidente horrible y con una vicepresidenta que es parte de los negacionistas, es parte del partido militar, es parte. O sea, no estamos en el mejor momento, yo lo sé. Pero es necesario que no repitamos la historia, porque si no estamos ahí, a centímetros de nuestra propia vida, que repitamos la historia. Pero ahí, en la punta de los dedos lo tenemos, como nunca antes. Porque desde que se terminó la dictadura militar y empezó la democracia, que bueno, yo tengo mis bemoles para el tema democracia, con comillas, la democracia para mí, que soy marxista. La democracia, pues. Mientras le cambiamos el collar al mismo perro, digamos, hubo cierto respeto de un montón de derechos. Porque acá lo que se violó fueron todos nuestros derechos. No solamente los humanos como se pueden reducir así, no. Fue el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a pensar, el derecho a opinar. Muchos derechos, los derechos laborales, todos. Es decir, fue un avasallamiento que vino contra todos nuestros derechos, incluyendo el derecho a vivir y a pensar distinto. Si olvidamos, estos que están ahora, van a volver a hacer lo mismo. Depende de nosotros que no lo hagan. Depende de los jóvenes que no lo hagan. No es lo mismo vivirlo que contarlo, yo lo sé. No es lo mismo una vivencia que una investigación desde el presente hacia el pasado. Ustedes no pueden sentir lo que yo y lo que todos los testigos de estas causas que fuimos sobrevivientes todos, ¿no? Nosotros no vamos a olvidar ni perdonar nunca. Y nunca es nunca. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Nunca. Nunca, nunca. Hasta la muerte. Hasta mi muerte. ¿Y qué es lo que uno trata de construir? Trata de aportar al país desde todo lo aprendido para que seamos cada día mejores, para que podamos crecer, para que esta juventud tenga muchas cosas que a nosotros nos fueron negadas. Pero sobre todas las cosas, que esta juventud pueda pensar, opinar y vivir pensando y opinando lo que se le dé la gana. No morir por pensar o por hacer. Porque hemos llegado hasta el extremo de que, bueno, en algo estaba militando, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque para ser presidente, diputado, o lo que sea, tenés que pertenecer a un partido político y tenés que militar, que está prohibido. Si es parte de la vida social y política del país. Tiene una lógica que está prohibido ahora también. ¿Por qué? Porque es distinto. Y eso hicieron con nosotros. Violaron a nuestras compañeras. A todas las violaron. No lo cuentan. Otras que esconden también. La mayoría fue violada. Les robaron sus hijos. Las asesinaron. Las violaban de a 2, de a 3 tipos. Las violaron con sus armas. Violaron a los compañeros. Hay un juicio en Formosa, donde conozco al abogado que lleva la causa.
donde está el caso de un compañero recién casado que era del PRT, al que lo violaron con un arma. Barbaridades. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no pasaron? Por favor. Entonces sí, para la gente como nosotros es importante que los jóvenes investiguen, sepan, porque eso es una herramienta para ustedes. Es la herramienta de la autodefensa, para no repetir, para no permitir que nos sigan avasallando. Ojo, que estamos en el peor momento de este país desde la dictadura. Ojo, yo no sé cómo piensan ustedes. No importa cómo piensen. Lo que sí les digo es que desde la dictadura jamás tuvimos un gobierno como este tan riesgoso para la vida de todos nosotros. Y la supervivencia. Y la supervivencia. ¿Querían Milei? Ahí lo tienen a Milei. Y a Villarreal. Villarreal se llama, ¿no? Villarruel. Villarruel. Me hizo ruido de que no es Villarruel. Eso, chicas, eso es lo que puedo decir. Y también sé y soy consciente que muchos de nosotros, de nuestra generación, hemos hecho lo posible, pero no alcanzó. Y lo digo de manera autocrítica también, porque no alcanza con el testimonio, porque el testimonio siempre mira para atrás. Es necesario para conservar la memoria y no repetir. Pero también había que mirar para adelante. Nuestra generación es responsable de no haber trasladado todo lo que aprendió a las nuevas generaciones. Es responsable, somos responsables, no lo supimos hacer, no lo pudimos hacer. Somos responsables. De que estén votando un montón de pavos a un tipo como Milei con una motosierra en la mano que parece un psiquiátrico. Somos responsables. Algo pasó en esta sociedad. Somos responsables. Estos adultos mayores somos responsables. Más o menos, en menor o mayor medida. Entonces, lo que hay que tener presente es que esto que sucedió tuvo causas materiales. Tuvo causas que estaban totalmente embretadas con lo económico, con un plan económico, que hasta el día, y ahora lo están reviviendo alegremente. ¿Ustedes creen que lo que pasó en Telam es novedoso? No. Cuando fue la dictadura, el 24 de marzo, para el 25 de marzo, estaban intervenidas las radios, los canales de televisión, las universidades, los sindicatos, todo. Todo tenía un interventor militar, las obras sociales, los entes del Estado, la caja de jubilaciones, todo estaba intervenido. En todos lados había un milico. En 24 horas habían distribuido milicos por todas partes. Por eso nosotros no vimos la asunción del nuevo rector, porque cuando fuimos ya estaba ahí. Pancho por su casa. Pancho por su casa. Como si tuvieran el derecho. Los milicos a los cuarteles. Ahí tienen derecho de estar. En el resto de la vida civil, no. Pero todo eso era a palo y sangre para imponer un plan económico que nos ha arrastrado hasta el día de hoy. Será muy político mi discurso, pero es parte de la realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias, Estela. ¿Cómo? Muchísimas gracias gracias por tu participar de este proyecto y por este mensaje importantísimo que nos estás dejando. Estamos muy agradecidos. Miren, chicas, yo a mis 67 años sigo militando. Sigo pensando que hay que buscar la unidad del campo popular. Trabajo para eso. Me comprometo para eso. Le pongo el cuerpo. Yo camino con bastón.
Voy a reuniones, voy para acá, voy para allá, porque sigo convencida de que tenemos el derecho de tener una vida digna, en todos los planos de la vida. Vivienda, salud, derecho a la educación libre y gratuita, derecho al aborto libre y gratuito, derecho a la vivienda digna, a un trabajo digno, no a una migaja o a un sueldo en negro. Tenemos derecho a una jubilación digna, no lo que están haciendo con nosotros los jubilados ahora, un desastre, que han pauperizado toda la sociedad en 2 meses. En 2 meses. ¿Lo tenemos que aceptar? ¿Vamos a agachar la cabeza? Yo, en lo personal, digo no. Yo no. Ya está. Tengo la vida hecha, tengo una casa propia que la pagué con esfuerzo, con un préstamo hipotecario. Tuve una vida durísima, crié sola a mis hijos. Aún así estoy cómoda. Bueno, ya está, tengo computadora, tengo jubilación, tengo casa propia, pero yo no como paredes, chicas. Y si seguimos así voy a tener que comer ladrillos o los yuyos que tengo en el jardín. No, por favor, esperemos que no. Para que no sea, hay que moverse. Tal cual. No estar nada más que detrás de la pantalla, como mucha gente que es jarabe de pie. Hay que poner el cuerpo, otra vez. Y si en el camino nos mandan para arriba, igual, moriremos en paz. Yo, la única paz que conozco es esa. Honrar a mis compañeros muertos, que dieron todo por un mundo mejor. Acertados, equivocados, diferentes, marxistas, peronistas, qué sé yo, de todos los palos que se les ocurra. Todos querían la patria socialista, todos querían un mundo mejor. Eran muy jóvenes, todos éramos muy jóvenes. Estábamos llenos de sueños, llenos de proyectos. Éramos gente que no pensábamos en nuestro ombligo, pensábamos en lo colectivo, en la sociedad, en todos, éramos generosos. Bueno, algunos seguimos siendo. No somos la mayoría, pero existimos, mal que les pese.